Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. Nosotros gustosos de acompañarles en la primera semana del mes de septiembre. Un mes que trae recuerdos amargos al pueblo ecuatoriano cuando casi se cumple un año de la intentona golpista llevada a cabo por algunos miembros de las fuerzas policiales. Saludamos a Javier Álvarez, quien regresa de unas merecidas vacaciones. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elena? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tenemos importantes temas para abordar el día de hoy. Este 5 de septiembre se inicia un nuevo periodo escolar en la Sierra y la Amazonía ecuatoriana. Les contaremos los detalles de cómo el gobierno pone a punto para que miles de niñas, niños y adolescentes puedan acceder a un derecho fundamental, la educación. Aquí iniciamos. El país despertó el lunes con la noticia de que Emilio Palacio, ex editorialista de opinión de Diario El Universo, fugó a los Estados Unidos. El periodista aseveró que su seguridad corría peligro en Ecuador y se autoproclamó perseguido político, aunque no todos comparten ese criterio. Veamos este informe. Emilio Palacio, ex editor de opinión de Diario El Universo, evadió la justicia ecuatoriana y se autoexilió en los Estados Unidos el pasado miércoles 23 de agosto, debido a la sentencia que le adjudica 3 años de prisión y $40 millones a él y a 3 directivos de ese medio de comunicación, a propósito de una columna publicada el 6 de febrero de 2011, en la que acusó al primer mandatario de ordenar abrir fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles durante los sucesos del 30 de septiembre. Desde Miami, Palacio aseguró ser un perseguido político durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. El presidente quiere que yo me rinda, que me someta, que me arrodille y le pida perdón, porque de esa manera él reafirma su postura del tirano ante el cual lo único que queda es suplicarle que nos perdone. Así es, los estoy votando. Así trató a uno de sus colegas, quien se autoproclama defensor de la libertad de expresión. Yo a los fascistas no le doy declaraciones, le pido que se retire. Le pido que se retire, a los fascistas no le doy declaraciones. La acción presentada en contra de Emilio Palacio es resultado de un delito común e injuria calumniosa grave, tal y como lo establece el Código Penal. Y podría ser una estrategia, claro, para tener una influencia en la opinión pública, tratar de construir un conjunto de argumentos en torno a la persecución. Palacio dice ser un perseguido político, aunque este argumento perdió consistencia porque tuvo acceso al debido proceso jurídico que no logró sustentarlo con las pruebas respectivas. Cuando se trata de un delito común, no aplica la figura del asilo político. Si se trata de un delito común, es simple y llanamente una fuga, una evasión de la justicia. La audiencia definitiva sobre el caso El Universo se la realizará el próximo martes 13 de septiembre. José Miguel Román, El Ciudadano TV. Algunos medios de comunicación privados, así como la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, se solidarizaron con el periodista y pusieron en duda la existencia de la libertad de expresión en el país. Pero quisimos preguntar al pueblo ecuatoriano qué piensa al respecto. Veamos qué nos dijeron. La libertad de expresión en nuestro país, yo la creo que está bien garantizada y bien segura porque sabemos quién es el presidente de la República en nuestro país. Yo pienso que todos tenemos la libertad de expresarnos, pero siempre y cuando cuidemos lo que decimos, no ofendemos y no nos metemos con nadie. Esa libertad de expresión está garantizada con este presidente. No sé por qué el señor Palacio habla semejante estupidez. Imagínense, y se va ya al exterior para ya ponerse a hablar más todavía. ¿Puede imaginarse eso? ¿Por qué será que sale al exterior? Él se dio por la gana.
y ahora dice que es perseguido político. La libertad se entiende desde muchos puntos, ¿no? Libertad de expresión. Pero en la realidad esa palabra muchos periodistas o mucha gente lo toma a que se puede hablar libremente de cualquiera. Y yo pienso que eso no es una libertad de expresión. En el marco de la visita sorpresa que el presidente Rafael Correa realizó al hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil, un incidente trató de ser desvirtuado. Un joven que ofendió al mandatario y trató de agredir a su asesor Francisco Latorre fue escoltado por la policía al interior del centro de salud, lo que fue calificado como detención por varios medios de comunicación. Veamos cómo realmente ocurrieron los hechos. El presidente salía del hospital Guayaquil cuando un estudiante de medicina, identificado como Luis Felipe Anzoátegui, llamó su atención. El primer mandatario pensó que se trataba de una denuncia de corrupción y detuvo la caravana para atenderlo. Bueno, salíamos con el señor presidente, la gente saludaba, la gente presentaba denuncias, críticas sobre lo que estaba sucediendo en el hospital, y de pronto un joven vestido de doctor empezó a gritar corrupción, corrupto. El presidente, dijimos, bueno, quiere hablar con el presidente se interesó, se acercó y cuando se acercó dijo que él había soñado que el presidente era corrupto, que estaba transando con Novoa para que no pagar los impuestos. Entonces el presidente me dijo, ¿qué le pasa a este doctor? Yo le dije, bueno, vamos. Pero a lo que yo le digo, él se viene y grita, a ti te digo, pero con forma, o sea, dura, ¿no? Pero esto no habría sido lo único que Anzoátegui proferió contra el jefe de Estado. Testigos afirman que además lo llamó ladrón. Que el chico salió gritando, insultando, diciendo improperio. Son palabras que no se puede decir, demasiado gruesas. Yo pido respeto por el presidente y si el chico tuvo en ese momento la cabeza caliente, es digno de nosotros decir, me disculpo, me exalté. Y le dijo que era un ladrón, que él venía a robar aquí, no sé qué era lo que vino a robar. Fue ahorita a la salida. La escolta del presidente trató de retirar al joven, pero este se resistió y empujó al asesor del jefe de Estado, Francisco Latorre. Me empuja a mí, yo lo seguí para decirle qué es lo que te pasa. Pero en ningún momento yo lo golpeé, pero si él dice que lo he golpeado, que presente la denuncia y que presente la prueba del hematoma que tenga para decir que si yo lo he golpeado o no. Miembros de la Policía Nacional intervinieron para precautelar el orden y escoltaron a Anzoátegui hasta el interior del hospital, sin que esto signifique que haya sido detenido. Decenas de pacientes que se encontraban en el hospital en esos momentos rechazaron la actitud del joven y destacaron la preocupación del jefe de Estado por la salud de los ecuatorianos. Yoconda Lor, El Ciudadano. A propósito, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, CIESPAL, se llevó a cabo el encuentro de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, ULAN. 3 expertos junto al pueblo ecuatoriano debatieron sobre la libertad de expresión. A lo largo de sus 63 años, Nelly dice haberse sentido agredida por los medios de comunicación privados. Esta bibliotecaria de profesión llegó a CIESPAL en busca de las respuestas que en la televisión no encuentra. Digan la verdad, no mientan, por supuesto que... Es un caos completo, o sea, no dan la información verídica. Soy de la teoría de que la chismografía no es noticia y se ha estado dando ese tipo de información. El caso patético es del señor Palacio, que prácticamente es un chismoso que inventa historias y que prácticamente para salvar la situación. Entonces ese tipo de noticias deberían estar fuera de la noticia, debe ser documentada. Así como Nelly, decenas de ecuatorianos participaron en esta cita que reunió a destacados periodistas de la región. Todos coincidieron en que la libertad de expresión no es propiedad exclusiva de los comunicadores. Mucho se ha hablado de gobiernos que coartan la libertad de expresión, o algunos dicen la libertad de prensa, y yo siempre digo que es el eufemismo que utilizan para ocultar a veces el verdadero interés que es defender la libertad de algunas empresas para decir lo que les dé la gana. Freddy Fernández, representante de la Agencia Venezolana de Noticias, criticó a quienes utilizan la libertad de expresión como un arma para difamar. No hay ninguna libertad que pueda permitir el atropello de otras libertades y de otros derechos. Es como si el libre tránsito nos permitiera arrollar a las personas y que cualquier indicación por haber arrollado a una persona fuera considerada como una violación del libre tránsito. Gonzalo Carámbula, secretario de Comunicación de Uruguay, participó como observador del encuentro. Él se refirió a la democratización de la comunicación en América Latina.
a propósito de las experiencias de Argentina, de Ecuador, de Venezuela y de otros tantos países que los miramos con atención, como les dije al principio, porque nos va la vida en este proceso de América Latina, tomando eso y analizando la realidad uruguaya, se abrió un proceso de participación donde se elaboraron las bases para una ley que nosotros le llamamos de servicios audiovisuales, y estamos en condiciones de empezar a plantearnos los grandes problemas que tenemos, que para enumerar algunos es la concentración de medios, la inaccesibilidad para todas las personas o los grupos o los sectores de la sociedad por razones económicas y materiales de acceder a sus propias manifestaciones. En América para nadie parece ser ajeno el rol que cumplen los medios privados. El reto de la comunicación sigue siendo pluralizarla y a través de ella promover la integración de los pueblos. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Y si quiere conocer de cerca a los personajes que participaron en la conferencia, no se pierda la entrevista que Marco Antonio Bravo realizó. Esto al volver de la pausa. Nos encontramos en el auditorio de CIESPAL, aquí en la capital ecuatoriana, para conversar en los siguientes minutos con distinguidos periodistas latinoamericanos que pertenecen a diferentes agencias de noticias y que también representan, en el otro caso, al gobierno de Uruguay. Conversaremos con ellos sobre temas de comunicación, sobre la libertad de expresión, de prensa, que tanto se discute y se analiza aquí en América Latina. Aprovechando la cita de la ULAN, la Unión de Agencias Latinoamericanas, justamente generamos este espacio. Conversaremos en primer término con Sergio Fernández Novoa. Él es el presidente mundial de las agencias de noticias, presidente de la ULAN y también representante de la agencia TELAM de la Argentina. Sergio, bienvenido una vez más acá al Ecuador. ¿Cuál es la sensación que tú tienes de estos 2 días o 3 días acá en nuestro país, de este diálogo con los medios de comunicación, con los diferentes actores y sectores de la sociedad para hablar de temas como la libertad de prensa y expresión? Quienes integramos la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias hemos vivido en estas 2 jornadas en Quito con profunda satisfacción un intenso debate alrededor de un tema tan importante para nuestras sociedades como es la libertad de expresión y todo aquello que gira alrededor de los medios de comunicación, sobre todo los de carácter electrónico. Pero quiero destacar que nuestra discusión, la que tiene que ver con la ULAN, pactó una serie de acciones y de tareas en el devenir de la ULAN que realmente nos van a permitir seguir fortaleciendo esta herramienta como un aporte más a este nuevo tiempo que vive nuestra región. América Latina, sin dudas, que está modificando la forma de vida de sus habitantes a partir de cambios importantísimos en materia política, económica, social y cultural. No obstante, eso aún no se refleja como corresponde a través fundamentalmente de los medios dominantes. Es parte de nuestra tarea, de los medios públicos, de los medios comunitarios, de todos aquellos que apuestan a este nuevo tiempo, también construir ese nuevo relato. Creo que esto se va a ir logrando y en ese marco también quiero resaltar lo importante que me pareció el debate que hicimos hace poco tiempo aquí en la CIEPAL, discutiendo sobre estos temas y pudiendo responder las preguntas de nuestro auditorio, que me pareció realmente muy interesado en saber cómo sigue la vida del Ecuador y de América Latina en términos de democratización de la comunicación social. También, como habíamos anunciado, conversaremos con Freddy Fernández. Él es secretario general de la ULAN y también es el director general de la Agencia Venezolana de Noticias, una agencia con mucha trayectoria aquí en América Latina. Freddy, ¿qué has sacado provecho de esta cita acá en nuestro país, acá en el Ecuador, acá en la capital ecuatoriana? ¿Y en qué medida lo que están viviendo, el proceso de comunicación que están viviendo en Venezuela, también se asemeja a algunos escenarios aquí en el Ecuador? Sí, bueno, yo quisiera decir primero que nuestra región lleva un paso adelante muy importante en un proceso que ya no está circunscrito solo en nuestra región, sino que hay una revisión de la democracia que hoy toca a países más allá de nuestro continente. Hemos visto manifestaciones en España, en Grecia, en Inglaterra, donde empieza a cuestionarse el modelo de democracia y a buscar profundidad en el contenido democrático de esas sociedades. Y ese es un proceso que nosotros iniciamos en América Latina hace ya varios años
en el cual tenemos experiencia muy avanzada, y la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias es parte integrante de este proceso democratizador que vive nuestra región, en nuestro caso tocando el ámbito específico de la comunicación y tocando el ámbito de la circulación de información y la necesidad de construir una referencia informativa continental que sea capaz de dar cuenta de lo que nos ocurre con nuestra visión, con los sueños que tienen nuestros pueblos y con una valoración de nuestra realidad que privilegia los intereses populares y no los intereses de factores dominantes de este mundo globalizado, como ocurría antes de que estos procesos se iniciaran. Se encuentra también con nosotros Gonzalo Carámbula, él es el secretario de Comunicación del Gobierno de Uruguay, además de periodista, es abogado. Gonzalo, bienvenido acá al Ecuador. Tú has llegado como observador, no perteneces a una agencia de noticias en este momento, Uruguay no tiene agencia de noticias. ¿Qué has sacado de provecho, de conclusiones de lo que has visto hasta el momento en estas reuniones? En realidad saqué de provecho lo que venía a buscar, que es, por un lado, la experiencia de cada una de las agencias de noticias con las que he podido conversar más allá de la reunión, en los corredores, donde se aprende mucho, conocer las diferentes experiencias. Me parece sumamente importante la convergencia que se da en la UNLAN de todas las agencias de noticias, porque tiene que ver con nuestras preocupaciones, y desde ese punto de vista también teníamos el interés político de manifestar que nos interesaba que se generen estas fuentes de información plural y rica para América Latina, y que nosotros tengamos, como lo preguntaba en la cena que teníamos ayer de camaradería, que pueda preguntar si apelaremos o no a las fuentes de las agencias de noticias para construir mejor la opinión, la información y la difusión en Uruguay. Esto es muy concreto y para mí muy importante. También de la UNLAN nos llevamos el compromiso de que nos van a ayudar en la creación o en los pasos a dar para crear una Agencia Nacional de Noticias en Uruguay. Es por ahora una idea, es un boceto, pero tenemos el firme propósito de caminar en ese sentido, y la experiencia de las agencias de los países hermanos nos va a ayudar muchísimo. Sería bueno también conocer un poco lo que es la UNLAN, cuánto tiempo, desde cuándo nació esta idea, y justamente Sergio, quisiera que nos digas a los televidentes qué significa UNLAN, cuántos medios asociados están, cuántas agencias de noticias, los objetivos centrales y básicamente los pasos a seguir en este nuevo desafío informativo en América Latina. La UNLAN nació hace muy poco tiempo, los días 1 y 2 de junio nos dimos una forma organizativa, un estatuto, y lo tomamos como fecha de nacimiento de esta mancomunión de esfuerzos de las agencias de noticias que hoy integran la UNLAN. 9 agencias, están representados México, Venezuela, Cuba, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y la realidad es que entendemos esta situación de organización y de trabajo conjunto como un episodio más que nos permita potenciar el trabajo de cada una de nuestras agencias de manera individual, pero también apostar al colectivo para, a través de la reciprocidad, ir creciendo cada día en el intercambio de nuestros periodistas, en el empezar a mirar primero al que tenemos más cerca, porque por cuestiones culturales, de dominación cultural en América Latina, nos ha pasado que muchas veces hemos mirado primero hacia el norte que hacia el que tenemos al lado, que es mucho más parecido, que tiene los mismos problemas o situaciones hasta históricas y culturales más semejantes, y a veces para tomar una información de Venezuela o de Cuba desde Argentina, uno se remite a agencias europeas, cuando si tomase esa noticia desde la agencia venezolana o desde la agencia cubana, seguramente tendría más material de contexto, mayores datos y estaría más próximo de cómo han ocurrido los acontecimientos. Me parece que implica ese cambio cultural, ese cambio de norte, empezar a profundizar también en la construcción de una comunicación que trascienda nuestras agencias y que tiene que ver con todo ese amplio espacio de la comunicación social que hoy está viviendo un nuevo tiempo en América Latina. La Agencia Venezolana de Noticias es una de las agencias grandes aquí en América Latina. Freddy Fernández, como reiteramos, es su director general. Se habla mucho de la concentración de medios en Venezuela que estén un poco siguiendo el curso del presidente Hugo Chávez.
Se dice que Hugo Chávez concentra muchos medios, que se habla de un lenguaje unificado. ¿Cuál es la realidad de los medios y la relación que existe entre los medios y el gobierno del presidente Chávez? Sí, ayer me hicieron esa pregunta acá en Ecuador, en un programa de una emisora de radio privada. Yo le pregunté a quien me formuló cuántas emisoras de radio del Estado existen en Venezuela. Él no supo qué decirme. Pero en Venezuela hay 6 emisoras de radio del Estado y hay 800 emisoras privadas aproximadamente. Y además hay unas 300 emisoras de radio comunitarias en todo el país, que cuando, de manera manipuladora, cuando los medios privados hablan, cuentan esas emisoras de radio comunitaria como si fueran emisoras de radio del Estado, sin tomar en cuenta que ahí hay una pluralidad enorme, desde emisoras religiosas, emisoras académicas, emisoras que se deben a una comunidad. Y en cuanto a canales de televisión en Venezuela, además de que existen unas 20 empresas de cable, de televisión por cable, que operan algunas regionalmente y otras de manera nacional, existen aproximadamente unos 60 canales de televisión regionales, privados todos. Existen 5 canales de televisión privada y el Estado tiene 2 canales de televisión en sus manos. Vamos a hacer una pausa en este momento, luego continuaremos con el diálogo con nuestros invitados aquí justamente en el auditorio de CIESPAL, sede de lo que fue el encuentro de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, ULAN, aquí en Quito. Enseguida regresamos. Gonzalo Carámbula es el secretario de Comunicación del Gobierno de Uruguay. La realidad de los medios públicos en Uruguay en relación con los medios privados, ¿cuál es? Porque hemos comenzado a discutir en América Latina, acá en el Ecuador, el aparecimiento de los medios públicos. ¿Cómo es el manejo allá y la relación con el gobierno del presidente Mujica? En Uruguay hace mucho tiempo que hay medios públicos, hay una televisión nacional del Uruguay que es un medio público y hay radios que son medios públicos, radios del Estado, radios públicas para hablar mejor. No existe como en otros casos un debate en torno a si estos medios públicos son representantes del gobierno o no. Y la relación que ellos tienen con los medios privados tampoco es esa relación que en algunos casos, cuando se simplifican las cosas, se habla de hegemonías o de concentración, como escuchábamos recién a Freddy, la distorsión que se hace de determinados tipos de realidades, el caso venezolano que él planteaba. En Uruguay el debate es otro, es cuál papel debe ser el de los medios públicos para asegurar que generen la diversidad de contenidos, la diversidad de producción simbólica, que incluyan la producción nacional de contenidos y de alguna manera logren salir de la agenda setting, la agenda marcada por los grandes medios de comunicación nacionales o transnacionales que condicionan en buena medida la construcción de conocimiento público. La agencia TELAM en Argentina es una agencia con mucha trayectoria, tiene más de 60 años de vida, poco más, y ha tenido diferentes vinculaciones con los gobiernos. Quisiera que nos comente, en este caso Sergio, cuál es la situación de la agencia TELAM en relación con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y cómo es el manejo editorial, entre otras cosas. La agencia de noticias TELAM nació en la década de 40 a instancias del general Juan Domingo Perón, que planteaba que era necesario una agencia de noticias regional para poder afrontar el embate que hacían las agencias de noticias, sobre todo norteamericanas, en aquel entonces Associated Press, United Press International, y entonces se creó Telenoticiosa Americana, que era la primera denominación de la agencia TELAM. A lo largo de los años TELAM sufrió distintos tipos de modificaciones, tuvo diversas conducciones. Hoy por hoy se ha convertido en una sociedad del Estado cuyo principal accionista es el Estado a través de la Secretaría de Comunicación y tiene una relación con el gobierno como la tiene con otros sectores de la sociedad. Una de nuestras responsabilidades es poder mostrarle a la sociedad lo que generalmente los medios dominantes han ocultado, que es la gestión de los gobiernos
electos por el voto popular. Por lo tanto, es una de nuestras tareas mostrar permanentemente la gestión que lleva adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sus ministros, los gobiernos provinciales, los gobiernos de distinta índole, no todos gobiernos del oficialismo a nivel nacional, pero también a través de nuestra agencia se pronuncian los dirigentes de la oposición, y no solo los dirigentes de la oposición política, también las distintas visiones sindicales, las distintas visiones culturales, las distintas visiones deportivas. Telam hoy está produciendo alrededor de 700 despachos diarios de información para prensa gráfica, pero también medios audiovisuales. Estamos con alrededor de 5.500 usuarios tratando de crecer todos los días y convirtiéndonos en una productora de noticias para los medios de bastante importancia. El mes de septiembre para nuestro país es un mes justamente a raíz del 30 de septiembre del año anterior, en donde tenemos un triste aniversario, en donde se jugó la democracia, en donde estuvo a punto de caer el presidente Correa, incluso un intento de asesinato. ¿Cómo vio la prensa extranjera, en este caso la Agencia Venezolana de Noticias, el rol de los medios públicos, el rol de los medios privados y en sí la intentona golpista en Ecuador? Sí, nosotros vimos toda la situación del 30 de septiembre con una clara ventaja, porque nosotros tenemos una experiencia similar que fue abril de 2002 en Venezuela. Así que la Agencia Venezolana de Noticias creo que fue el primer medio internacional que denunció abiertamente que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado, y nuestra voz en ese momento era una voz solitaria frente a otras agencias de noticias que seguían hablando de una huelga de la policía y de como presentando el tema como un tema laboral y no asumiendo el hecho político de que se intentaba dar al traste con un proceso político y con la Constitución ecuatoriana. Ese contraste permanece aún hoy, como permanece todavía el debate sobre Venezuela. Es decir, todavía muchísimos medios no se atreven a decir que en Ecuador hubo un intento de golpe de Estado o que hubo un golpe de Estado en Venezuela. Y son pocos los medios internacionales que asumen abiertamente cuestionar esta intentona de golpe de Estado y no presentarlo simplemente como un problema que ocurrió un día en Ecuador, donde unos policías reclamaban unas reivindicaciones. Así que, y en Venezuela creo que la matriz que se impuso de manera clara fue la matriz de un golpe de Estado. Y finalmente, en este minuto que nos queda, Gonzalo, también quisiera un poco tu experiencia, cómo se vivió en Uruguay esta intentona golpista en el Ecuador. Lo vivimos con enorme preocupación, hubo enseguida manifestaciones de solidaridad expresa, tanto del presidente de la República como del pueblo uruguayo, y lo vimos precisamente como un gran llamado de atención que nos obligaba a estar cada vez más juntos. Creo que estos puentes que se abren de esta manera, hablando de temas específicos como es la comunicación o en otros ámbitos, hay una expresión de Sergio que dice la ULAN es la UNASUR de la comunicación. Creo que eso da cuenta del espíritu democrático, convergente, solidario, en el que todos nos abrazamos y nos defendemos y resistimos este tipo de intentos, y sobre todo avanzamos con otras perspectivas para la esperanza de los latinoamericanos. Caballeros, muchas gracias por su asistencia a este programa El Ciudadano, el programa del Gobierno Nacional, y Ecuador se ha sentido muy agradado y privilegiado de tener a ustedes como sus ilustres visitantes en este ambiente de comunicación aquí en América Latina. Y a ustedes muchas gracias por atender esta entrevista. Hacemos una pausa, retornaremos con más información aquí en El Ciudadano TV. Ya estamos de vuelta. El próximo 30 de septiembre se cumple un año del intento de golpe de Estado protagonizado por algunos miembros de la policía. Veamos un recuento de lo que pasó ese día en el que triunfó la democracia. Ha transcurrido cerca de un año desde el fatídico 30 de septiembre de 2010,
cuando la democracia estuvo en riesgo. A pesar de ello, la justicia aún no determina responsables de los sucesos que causaron la muerte de 8 personas y 270 heridos. Ese día, los ecuatorianos se despertaron con la noticia que en el Regimiento Quito número 1 se organizaba un levantamiento policial. Para apaciguar los ánimos de los miembros de la Policía Nacional, el presidente de la República, Rafael Correa, decidió dialogar personalmente con la tropa acuartelada. En un segundo intento por dialogar con los gendarmes, el mandatario, que se recuperaba de una operación practicada en su rodilla derecha, debió ser auxiliado para alojarse en el hospital de la policía. En ese sitio permaneció secuestrado por 12 horas, hecho que fue repudiado dentro y fuera del país. En la conspiración, cuyo objetivo fue derrocar al jefe de Estado, se atentó también contra la administración pública, con la irrupción violenta en el edificio de los medios estatales para generar el caos social y evitar la transmisión en vivo de esos acontecimientos. Según informes del Ministerio del Interior, 147 personas están siendo procesadas en 14 juicios diferentes. Varios de los responsables de los sucesos de aquel día han burlado la justicia. Personajes como Fidel Araujo, miembro del partido de oposición Sociedad Patriótica, el abogado de Lucio Gutiérrez, Pablo Guerrero, y el director del Hospital Militar, César Carrión, aún no han sido condenados. Sin embargo, la intentona golpista no cumplió con su objetivo y derivó en el fortalecimiento de la democracia y el respaldo ciudadano al gobierno del presidente Rafael Correa. Edison Tipán, El Ciudadano TV. Los familiares de las víctimas del 30 de septiembre fueron resarcidos por el gobierno ecuatoriano. Nos vamos a Tungurahua con Catalina Llanes para conocer qué acciones se han emprendido. Adelante, Catalina. Gracias en estudio. Al casi cumplirse un año del 30 de septiembre de la intentona golpista en el Regimiento Quito, el gobierno nacional cumple con las víctimas de aquel día. Aquí en la provincia de Tungurahua, en el conocido cantón de Pelileo, en esta semana recibieron unidades habitacionales los familiares de 3 soldados y del niño David Pombosa, quien resultó herido en medio de las manifestaciones que se suscitaron aquel día en el centro histórico de Quito. Viví como siempre sabía hacer tareas con un primo, como había ido a hacer tarea y el tío había estado yendo a dejar a la casa donde nosotros vivíamos. Entonces de eso que había pasado y de eso me llegué a enterar cuando ya había estado internado había estado en el hospital Vaca Ortiz. Llegué y en ese momento no sabía qué hacer, cómo vi sangrentado. Yo pensé que había perdido la pierna izquierda, entonces. Solo el triste recuerdo de aquel fatídico día queda en la memoria de Fabián Pombosa. Aunque aún pide que no queden en la impunidad los hechos del 30 de septiembre, muestra su satisfacción al recibir su casa nueva. Al igual que Pombosa, los familiares de los soldados Edison Caguana y Clever Darío Chito, así como la madre de Darwin Panchi, quien murió durante los enfrentamientos en el Hospital de la Policía Nacional, recibieron esta semana una vivienda en el sector de La Paz del cantón Pelileo. Aquel día 30 de septiembre, donde muchas familias fue algo doloroso para ellos y para nosotros. Quiero también agradecer infinitamente al señor economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador. De los hechos del 30S, suman un total de 21 las familias que se beneficiarán con vivienda propia. Más allá de la triste recordación que nos trae a todos los ecuatorianos y ecuatorianas del 30 de septiembre, lo importante de haber superado esa etapa, lo importante de haber superado ese nefasto día es justamente lo que estamos viendo ahora. Es un gobierno que efectivamente cumple. Y han recibido también sus viviendas Mayra Torres, esposa del policía fallecido Froilán Jiménez en Loja, y Olga Fernández, madre de Juan Pablo Bolaños, único civil fallecido en la intentona golpista. Al casi cumplirse un año de la revuelta policial, el gobierno cumple con los familiares de las víctimas, mientras se llevan adelante 14 procesos judiciales por parte del Estado ecuatoriano para que este hecho no quede en la impunidad. En Pelileo, con imágenes de Ángel Zulqui Santiago Armas,
Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Miles de estudiantes de la Sierra y la Amazonía iniciarán un nuevo ciclo lectivo este 5 de septiembre. Conozca qué les espera a esos niños y niñas en este regreso a clases, porque esto también está prohibido olvidar. Todos trabajan para poner a punto al Colegio María Angélica Hidrobo. Unas 3.000 alumnas arrancarán el ciclo escolar el 5 de septiembre próximo en esta moderna infraestructura. Se calcula que aquí el gobierno invirtió más de $4 millones. De tal manera que los esfuerzos que ha hecho el gobierno y que ha hecho el Ministerio de Educación y la DINSE, nosotros tenemos esta inmensa responsabilidad de entregar con creces y dedicarnos a la formación integral de nuestras estudiantes. 40 de sus 57 años, esta mujer ha impartido cátedra. Durante 3 décadas, golpeó las puertas de varios gobiernos para conseguir el dinero que le permitiera a esta institución contar con un local propio. Esta es la sala de cómputo. Hoy nos muestra orgullosa su plantel, uno de los más modernos del país. Computadoras y los sitios de trabajo para nuestras estudiantes. Estas computadoras fueron entregadas, una parte por el CITEC, el Ministerio de Educación, y otra por el Distrito Metropolitano de Quito. Las 68 aulas de este complejo educativo poco a poco van tomando forma. Jerónimo es una de las 12 personas encargadas del mantenimiento. Dice que el presidente Rafael Correa es el único que se acordó de ellos. La educación en sí cambió totalmente de lo que estaba, porque ahí se ven los cambios radicales que con hechos lo que se dice, ¿no? O sea, en primer lugar aquí lo nuestro, que es algo maravilloso que nos está dando el presidente. Cada cajita. Se calcula que desde 2007 el Estado destinó $500 millones para infraestructura educativa a nivel nacional. Segundo piso. Pero eso no es todo. El desayuno y refrigerio escolar estará garantizado para 1.650.000 estudiantes. De tal manera que ayuda al niño a un excelente rendimiento escolar, a un desempeño óptimo en el estudio y por ende ha pasado por las normas de calidad más exigentes para que no exista problemas. Los uniformes también están asegurados. Casi 1 millón de niños de establecimientos fiscales y fiscomisionales recibirán la ropa escolar confeccionada por microempresarios o mujeres privadas de su libertad. Mediante este convenio con el Ministerio de Justicia y con Fundetex, que es quien tutela los derechos de las privadas de libertad, que las mujeres que están dentro de las cárceles confeccionen los uniformes a efecto de que se nos entregue eso y ellas puedan tener también una fuente de ingreso y un mecanismo más idóneo para su rehabilitación social. Esa es la gran innovación que tenemos ahora en el proceso Sierra 2011. El gobierno destinará $10 millones para la compra de textos escolares. De esta forma, se busca eliminar las barreras que durante años impidieron a miles de infantes cumplir con un derecho fundamental, la educación. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Somos 14.483.499 ecuatorianos. Así lo revelan los resultados del último censo de población y vivienda que se realizó en Ecuador el pasado 28 de noviembre de 2010. En el siguiente reportaje les mostramos otras cifras importantes. En el marco de una ceremonia realizada en la Capilla del Hombre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, presentó esta semana los resultados oficiales del último censo de población y vivienda que se realizó en Ecuador el pasado 28 de noviembre del 2010. Para el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es un honor entregar en tiempo récord los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Las cifras revelan que Ecuador tiene 14.483.499 habitantes, de los cuales el 7.2% son afrodescendientes y el 7% indígenas. La provincia más poblada es Guayas, con el 25.2% del total de la población. Le sigue Pichincha con el 17.8%. La ciudad más poblada es Guayaquil,
con 2.291.158 habitantes, seguida por Quito con 1.619.146, Cuenca con 331.888 y Santo Domingo con 305.632. Los hogares tienen en promedio 3.8 integrantes y 1.6 hijos. La realidad es que los hogares ecuatorianos son más pequeños que antes. La realidad es que hay menores brechas entre hombres y mujeres que antes. La realidad es que las familias prefieren tener menos hijos que antes. La realidad es que en este momento el Ecuador entra formalmente en el momento de su historia en el que la mayor cantidad de su población se encuentra en edad de trabajar. La realidad es que el ecuatoriano promedio es 3 años más educado que el último censo. La realidad es que somos 14.483.499 habitantes. En Ecuador existen 4.654.054 viviendas particulares. El 72% de ellas tienen agua proveniente de red pública y el 93.2% servicio eléctrico de red pública. El director del INEC, Byron Villasís, agradeció a las 400.000 personas que trabajaron en el censo. Un inmenso agradecimiento en nombre de esta institución a todos los habitantes de este país, pero especialmente a los estudiantes, profesores, técnicos, miembros de cuerpos de socorro, Policía Nacional, cuerpos de bomberos, Cruz Roja y Fuerzas Armadas que se desplegaron por todo el territorio del Ecuador para recoger estas historias reales. El censo arrojó más de 5 millones de datos que serán útiles en la planificación de políticas públicas y también de estrategias privadas. Gracias una vez más por estar con nosotros. Síganos a través de las redes sociales y también a través de los medios que retransmiten la señal del Ciudadano TV a nivel nacional. Elena. Gracias, Javier. A nuestros amigos y amigas también, muchísimas gracias. Les esperamos el próximo domingo con los recuentos y análisis de lo que ha sido esta semana política. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta. El próximo 30 de septiembre se cumple un año del intento de golpe de Estado protagonizado por algunos miembros de la policía. Veamos un recuento de lo que pasó ese día en el que triunfó la democracia. Ha transcurrido cerca de un año desde el fatídico 30 de septiembre de 2010, cuando la democracia estuvo en riesgo. A pesar de ello, la justicia aún no determina responsables de los sucesos que causaron la muerte de 8 personas y 270 heridos. Ese día, los ecuatorianos se despertaron con la noticia que en el Regimiento Quito número 1 se organizaba un levantamiento policial. Para apaciguar los ánimos de los miembros de la Policía Nacional, el presidente de la República, Rafael Correa, decidió dialogar personalmente con la tropa acuartelada. En un segundo intento por dialogar con los gendarmes, el mandatario, que se recuperaba de una operación practicada en su rodilla derecha, debió ser auxiliado para alojarse en el hospital de la policía. En ese sitio permaneció secuestrado por 12 horas, hecho que fue repudiado dentro y fuera del país. En la conspiración cuyo objetivo fue derrocar al jefe de Estado, se atentó también contra la administración pública, con la irrupción violenta en el edificio de los medios estatales para generar el caos social y evitar la transmisión en vivo de esos acontecimientos. Según informes del Ministerio del Interior, 147 personas están siendo procesadas en 14 juicios diferentes. Varios de los responsables de los sucesos de aquel día han burlado la justicia. Personajes como Fidel Araujo, miembro del partido de oposición Sociedad Patriótica, el abogado de Lucio Gutiérrez, Pablo Guerrero, y el director del Hospital Militar, César Carrión, aún no han sido condenados. Sin embargo, la intentona golpista no cumplió con su objetivo,
y derivó en el fortalecimiento de la democracia y el respaldo ciudadano al gobierno del presidente Rafael Correa. Edison Tipán, El Ciudadano TV. Los familiares de las víctimas del 30 de septiembre fueron resarcidos por el gobierno ecuatoriano. Nos vamos a Tungurahua con Catalina Llanes para conocer qué acciones se han emprendido. Adelante, Catalina. Gracias en estudio. Al casi cumplirse un año del 30 de septiembre de la intentona golpista en el regimiento Quito, el gobierno nacional cumple con las víctimas de aquel día. Aquí en la provincia de Tungurahua, en el conocido cantón de Pelileo, en esta semana recibieron unidades habitacionales los familiares de 3 soldados y del niño David Pombosa, quien resultó herido en medio de las manifestaciones que se suscitaron aquel día en el centro histórico de Quito. Viví como siempre sabía hacer tareas con un primo, como había ido a hacer tarea y el tío había estado yendo a dejar a la casa donde nosotros vivíamos. Entonces de eso que había pasado y de eso me llegué a enterar cuando ya había estado internado había estado en el hospital Vaca Ortiz. Llegué y en ese momento no sabía qué hacer, cómo vi sangrentado. Yo pensé que había perdido la pierna izquierda, entonces. Solo el triste recuerdo de aquel fatídico día queda en la memoria de Fabián Pombosa. Aunque aún pide que no quede en la impunidad los hechos del 30 de septiembre, muestra su satisfacción al recibir su casa nueva. Al igual que Pombosa, los familiares de los soldados Edison Caguana y Clever Darío Chito, así como la madre de Darwin Panchi, quien murió durante los enfrentamientos en el Hospital de la Policía Nacional, recibieron esta semana una vivienda en el sector de La Paz del cantón Pelileo. Aquel día 30 de septiembre, donde muchas familias fue algo doloroso para ellos y para nosotros. Quiero también agradecer infinitamente al señor economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador. De los hechos del 30S, suman un total de 21 las familias que se beneficiarán con vivienda propia. Más allá de la triste recordación que nos trae a todos los ecuatorianos y ecuatorianas del 30 de septiembre, lo importante de haber superado esa etapa, lo importante de haber superado ese nefasto día es justamente lo que estamos viendo ahora. Es un gobierno que efectivamente cumple. Y han recibido también sus viviendas Mayra Torres, esposa del policía fallecido Froilán Jiménez en Loja, y Olga Fernández, madre de Juan Pablo Bolaños, único civil fallecido en la intentona golpista. Al casi cumplirse un año de la revuelta policial, el gobierno cumple con los familiares de las víctimas, mientras se llevan adelante 14 procesos judiciales por parte del Estado ecuatoriano para que este hecho no quede en impunidad. En Pelileo, con imágenes de Ángel Zulqui Santiago Armas, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Miles de estudiantes de la Sierra y la Amazonía iniciarán un nuevo ciclo lectivo este 5 de septiembre. Conozca qué les espera a esos niños y niñas en este regreso a clases, porque esto también está prohibido olvidar. Todos trabajan para poner a punto al Colegio María Angélica Hidrobo. Unas 3.000 alumnas arrancarán el ciclo escolar el 5 de septiembre próximo en esta moderna infraestructura. Se calcula que aquí el gobierno invirtió más de $4 millones. De tal manera que los esfuerzos que ha hecho el gobierno y que ha hecho el Ministerio de Educación y la DINSE, nosotros tenemos esta inmensa responsabilidad de entregar con creces y dedicarnos a la formación integral de nuestras estudiantes. 40 de sus 57 años, esta mujer ha impartido cátedra. Durante 3 décadas, golpeó las puertas de varios gobiernos para conseguir el dinero que le permitiera a esta institución contar con un local propio. Esta es la sala de cómputo. Hoy nos muestra orgullosa su plantel, uno de los más modernos del país. Computadoras y los sitios de trabajo para nuestras estudiantes. Estas computadoras fueron entregadas, una parte por el CITEC, el Ministerio de Educación, y otra por el Distrito Metropolitano de Quito. Las 68 aulas de este complejo educativo poco a poco van tomando forma.
Jerónimo es una de las 12 personas encargadas del mantenimiento. Dice que el presidente Rafael Correa es el único que se acordó de ellos. La educación en sí cambió totalmente de lo que estaba, porque ahí se ven los cambios radicales que con hechos lo que se dice, ¿no? O sea, en primer lugar aquí lo nuestro, que es algo maravilloso que nos está dando el presidente. Cada cajita. Se calcula que desde 2007 el Estado destinó $500 millones para infraestructura educativa a nivel nacional. Segundo piso. Pero eso no es todo. El desayuno y refrigerio escolar estará garantizado para 1.650.000 estudiantes. De tal manera que ayuda al niño a un excelente rendimiento escolar, a un desempeño óptimo en el estudio y por ende ha pasado por las normas de calidad más exigentes para que no exista problemas. Los uniformes también están asegurados. Casi 1 millón de niños de establecimientos fiscales y fiscomisionales recibirán la ropa escolar confeccionada por microempresarios o mujeres privadas de su libertad. Mediante este convenio con el Ministerio de Justicia y con Fundetex, que es quien tutela los derechos de las privadas de libertad, que las mujeres que están dentro de las cárceles confeccionen los uniformes a efecto de que se nos entregue eso y ellas puedan tener también una fuente de ingreso y un mecanismo más idóneo para su rehabilitación social. Esa es la gran innovación que tenemos ahora en el proceso Sierra 2011. El gobierno destinará $10 millones para la compra de textos escolares. De esta forma, se busca eliminar las barreras que durante años impidieron a miles de infantes cumplir con un derecho fundamental, la educación. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Somos 14.483.499 ecuatorianos. Así lo revelan los resultados del último censo de población y vivienda que se realizó en Ecuador el pasado 28 de noviembre de 2010. En el siguiente reportaje les mostramos otras cifras importantes. En el marco de una ceremonia realizada en la Capilla del Hombre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, presentó esta semana los resultados oficiales del último censo de población y vivienda que se realizó en Ecuador el pasado 28 de noviembre del 2010. Para el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es un honor entregar en tiempo récord los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Las cifras revelan que Ecuador tiene 14.483.499 habitantes, de los cuales el 7.2% son afrodescendientes y el 7% indígenas. La provincia más poblada es Guayas, con el 25.2% del total de la población. Le sigue Pichincha con el 17.8%. La ciudad más poblada es Guayaquil, con 2.291.158 habitantes, seguida por Quito con 1.619.146, Cuenca con 331.888 y Santo Domingo con 305.632. Los hogares tienen en promedio 3.8 integrantes y 1.6 hijos. La realidad es que los hogares ecuatorianos son más pequeños que antes. La realidad es que hay menores brechas entre hombres y mujeres que antes. La realidad es que las familias prefieren tener menos hijos que antes. La realidad es que en este momento el Ecuador entra formalmente en el momento de su historia en el que la mayor cantidad de su población se encuentra en edad de trabajar. La realidad es que el ecuatoriano promedio es 3 años más educado que el último censo. La realidad es que somos 14.483.499 habitantes. En Ecuador existen 4.654.054 viviendas particulares. El 72% de ellas tienen agua proveniente de red pública y el 93.2% servicio eléctrico de red pública. El director del INEC, Byron Villasís, agradeció a las 400.000 personas que trabajaron en el censo. Un inmenso agradecimiento en nombre de esta institución a todos los habitantes de este país, pero especialmente a los estudiantes, profesores, técnicos, miembros de cuerpos de socorro, Policía Nacional, cuerpos de bomberos, Cruz Roja y Fuerzas Armadas que se desplegaron por todo el territorio del Ecuador para recoger estas historias reales. El censo arrojó más de 5 millones de datos que serán útiles en la planificación de políticas públicas
y también de estrategias privadas. Gracias una vez más por estar con nosotros. Síganos a través de las redes sociales y también a través de los medios que retransmiten la señal del Ciudadano TV a nivel nacional. Elena. Gracias, Javier. A nuestros amigos y amigas también, muchísimas gracias. Les esperamos el próximo domingo con los recuentos y análisis de lo que ha sido esta semana política. Hasta la próxima.